Ya hemos tenido este maravilloso espacio con nuestros niños, así que ahora tenemos la oportunidad en este día maravilloso de poder abrir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a concentrarnos fundamentalmente en lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quisiera comenzar con ustedes abriendo nuestra Biblia en el capítulo 1 y el verso 4. El capítulo 1 y el verso 4 nos dice que el Señor le pidió a sus discípulos y a sus apóstoles, no salgáis de Jerusalén. Lo que el Señor le está planteando a sus discípulos, no vayan a otra ciudad, no vayan a otra aldea, no vayan a otro lugar, solo quédense en Jerusalén, porque algo tiene que ocurrir. No comiencen ninguna acción sin que Dios pueda estar con ustedes. Esperen un poco, aguarden un poco, porque en el verso 5 el Señor plantea la razón por la cual ellos debieran quedar todavía un poco más en Jerusalén. Porque vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que lo que el Señor le está diciendo a sus amados discípulos, a aquellos que se han reunido en este lugar, dice, yo me voy a ir, yo ya se lo he dicho, y ustedes están apasionados con avanzar con la predicación del Evangelio, pero esperen un poco, para que sus palabras tengan poder, para que su testificación tenga sentido en el corazón de las personas, ustedes necesitan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. Ustedes, así como el bautismo del agua, ustedes serán bañados con el Espíritu Santo de manera completa. El verso 8 nos dice así: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que este es el propósito puntual por la cual el Señor le dice, queden un tiempo poco, breve, en Jerusalén, porque el Espíritu Santo les va a dar poder. Y aquí el Señor ahora plantea otro elemento interesante. Ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a ir a algunas ciudades. Ustedes van a ir a algunas aldeas. Ustedes se van a encontrar con personas. Y ustedes me van a ser testigos ante esas personas. Pero ¿a dónde se puede ir? Si tú nos pides que nos quedemos en Jerusalén. Pero el Señor Jesús le dice, miren, ustedes me seréis testigos aquí en Jerusalén, donde ustedes están, pero también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas palabras el Señor Jesús ante sus discípulos y ante sus apóstoles, el verso 9 puntualiza, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así como el Señor Jesús ascendió al cielo en una nube, el Señor Jesús también promete, ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, que Él volverá de la misma forma, viniendo sobre las nubes. Así que esta promesa de que vosotros recibiréis el Espíritu Santo es una promesa que a los pocos días fue cumplida. Así lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso número 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. ¿No les parece maravilloso? Que el descenso del Espíritu Santo tenía un solo propósito. Y el propósito que el poder de las palabras de estos discípulos de Cristo tuviesen sentido en el corazón de las personas que estaban receptivas para escuchar el mensaje del Señor. El capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles nos lleva a la experiencia de lo que significaron los resultados del trabajo en los discípulos del Espíritu Santo. Dice el verso 1, su Biblia debe decir lo mismo que dice mi Biblia. Crecía el número de los discípulos en este trabajo combinado maravilloso, espiritual, de los discípulos, de los apóstoles, con el Espíritu Santo. Más adelante en este capítulo 6 nos habla de Esteban. Esteban, un hombre de Dios, un hombre que el Señor tocó y llamó para su ministerio del servicio.
Pero él no solo fue un diácono, fue un poderoso hombre usado como instrumento de Dios para la predicación del Evangelio. Muchas personas llegaron a conocer el Evangelio por el trabajo, la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 7, verso 55, nos dice un valor clave y fundamental en la vida de todo aquel que sigue a Cristo, que es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No les parece maravilloso? Que si pudiésemos nosotros hacer una declaración de alguien, para definir a alguien, o para mostrar una característica de alguien, la gente, las personas, los que están viendo, observando, pudiesen decir: tú eres un hombre, tú eres una mujer que está lleno del Espíritu Santo. Lo interesante que el relato bíblico nos dice que ante la obra maravillosa de Esteban y el hecho de estar lleno del Espíritu Santo, no le aseguró las adversidades que a veces un cristiano y una cristiana tienen en la vida, aún en la testificación, aún siendo un hombre de Dios y una mujer de Dios. Satanás, no olvidemos que también está haciendo su obra. Aún aquellos cristianos fieles, devotos, leales a la causa de Cristo, no están exentos de situaciones complejas en su vida. Cuando nosotros miramos la historia de este líder, Esteban, es un hombre maravilloso dedicado a la obra de Dios. Pero aún en esa vida que él ha escogido de servir al Señor de manera completa, las 24 horas del día, nosotros encontramos aquí, en manera puntual, verso 59 del capítulo 7, el otro lado de la historia de lo que significa un hijo de Dios. Se dice de él que a él, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por la obra maravillosa espiritual que él estaba haciendo, Esteban fue apedreado. Y mientras él era apedreado, él oraba a su Padre, a su Dios: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Apreciados queridos hermanos, la vida con el Señor es una caminata maravillosa. Es una oportunidad maravillosa de poder servirle a Él y ver personas que han sido convertidas al Evangelio. Pero también la testificación y la predicación del Evangelio tiene otro lado, que también nosotros debemos entenderla, porque también nosotros tenemos probablemente que haberla vivido, la estamos viviendo, o usted la va a vivir, que tiene que ver con los frutos, no solo del Espíritu Santo, sino lo otro que entrega Satanás, es obstaculizar la obra. Y si eso significa apedrear a alguien, que alguien entregue su vida por Cristo, yo creo que nuestra oración debiera ser la misma que Esteban. ¿Cuál fue? Señor Jesús, recibe mi espíritu. El capítulo 8 es un capítulo clave y fundamental en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio, la testificación de Cristo y la obra del Espíritu Santo y la de los discípulos. Permítame leer con ustedes, verso 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Miren qué interesante. El Señor Jesús ha muerto, el Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesucristo ha ido al cielo, le entrega una misión a sus discípulos, les pide que ahora comiencen a salir de Jerusalén, están llenos del Espíritu Santo, se comienza a ver una obra maravillosa en Jerusalén. Las personas que han ido a Jerusalén escuchan en su propio idioma el mensaje de salvación, pero el verso 1 del capítulo 8 dice que estas personas que están apasionadas, que están vibrando del Evangelio, comienzan a ser perseguidos por sus principios, por sus valores, por el mensaje que ellos tienen de salvación. Ellos fueron perseguidos y ellos, dice el verso 1, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles.
Y uno vuelve al capítulo 1, de hecho los apóstoles, y ante el mensaje del Señor Jesús, ustedes me serán testigos en Judea, ¿cierto? En Judea, en Samaria, y uno dice, pero ¿cómo? Si los discípulos son pocos, pueden llegar a tanta gente. ¿Cómo con tan poco podemos hacer grandes cosas para el Señor? ¿Cómo con tan pocas personas podemos llegar a grandes multitudes? Eso lo hace solo el Espíritu Santo, obrando en 1, en 10, en 120, 3.000, 5.000 personas. La clave de la predicación del Evangelio está en lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Allí en Jerusalén se generó una persecución. Los discípulos huyeron, los apóstoles quedaron. Pero permítame decirle, muchas veces las persecuciones en la vida son una oportunidad para servir al Señor. ¿Cómo es eso? Vamos al versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice su relato bíblico? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que Jesús ya había mencionado esto de la persecución. Si nosotros vamos al relato de Mateo capítulo 5, verso 10, el mismo Señor le menciona a sus discípulos que vosotros seréis perseguidos por causa de la justicia. Y en otro texto de Juan capítulo 15, verso 20, el Señor Jesús les plantea lo siguiente: si a mí me han perseguido, también vosotros seréis perseguidos. Así que esta declaración de que los discípulos comenzaron a ser perseguidos no era algo extraño, no era algo nuevo para la vida de los apóstoles y de aquellos discípulos que estuvieron con Jesús. Jesús les advirtió, Jesús les señalizó, Jesús les mostró con anticipación que por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de su testimonio, la iglesia sería perseguida, ellos serían perseguidos. Pero apreciados y queridos hermanos y amigos que nos están mirando y escuchando, lo que el Señor plantea es que la persecución es una oportunidad también para testificar del Señor Jesús. Si nosotros avanzamos un poco más en el relato bíblico, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ya no solo hasta Judea, ya no fueron solo hasta Samaria, sino que aquí nosotros comenzamos a ver que en los tiempos de los apóstoles, la predicación y el anuncio de Hechos capítulo 1:8 se está cumpliendo. Pasaron ahora a Fenicia, pasaron a Chipre, pasaron a Antioquía, sin hablar a nadie palabra, sino solo a los judíos. Pero miren lo que sigue diciendo después. Verso 20, parte final. Anunciando el Evangelio de Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es el mensaje que tenemos para hoy, para nosotros que hemos estado revisando la palabra del Señor? Yo tengo el último mensaje en las Sagradas Escrituras para ustedes. Hechos capítulo 22, versículo 14 y versículo 15 puntualmente. Dice así: Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Apreciado y querido hermano, hemos leído de la experiencia de los discípulos
en la iglesia que están haciendo, esta iglesia cristiana. Tú eres un discípulo de Cristo. Tú eres una discípula de Cristo. Y como así ocurrió en Antioquía, tú eres un cristiano y tú eres una cristiana porque sigues a Cristo. Dios bendiga tu vida para que tú reclames por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Para que así como Esteban seas lleno del Espíritu Santo y las obras que ha de hacer Dios en tu vida esté enfocada en lo que hemos mencionado en el relato bíblico. Primero, Dios te escogió. Y Dios te escogió para un propósito especial. Dios tiene un plan especial. Dios tiene un ministerio especial para ti. Dios ha colocado su vista en ti, en tu corazón, y sabe que tú puedes hacer mucho por aquellas personas que necesitan de Cristo. Pero eso tú no lo puedes hacer. Primero tienes que quedar en Jerusalén. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo llega al corazón de esas personas. Sé un testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida, porque eso es lo que necesitan las personas escuchar. Cuéntale a otros lo que has visto y lo que has oído. Que Dios bendiga tu vida, porque hay muchas personas que están esperando que a través de tu voz y que a través de tu testimonio, de tu estilo de vida, ellos puedan llegar a conocer al Jesús que tú has experimentado en tu vida. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo sea una realidad en todo tu ser. Cristo viene pronto. Cristo es la promesa que todos nosotros como cristianos tenemos. Que Dios les bendiga. Amén.